Hola, mi nombre es Akira Camilla y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a tocar el tema de sucesiones. Esperamos subirlo completo, ya esta es una primera parte, no lo es todo. Falta la sucesión de segundo orden, también falta lo que viene a ser una progresión geométrica y todo depende de la aceptación que tenga este video. Bueno, sin más que decir, empecemos. Bien, empecemos. Vamos a hablar primero acerca de progresión aritmética. Recordemos un punto muy importante, lo que es una sucesión. Si esta es una sucesión, esta es una progresión aritmética, está dentro de las sucesiones. Ahora, recordemos lo más básico y elemental de una sucesión. Es el ordenamiento de letras o de números bajo algún tipo de orden lógico. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 2, 5, 8 y 11, nos damos cuenta que todos ellos van de 3 en 3. Otro caso, imaginemos, tengo 2, 4, 8, 16. Si nos damos cuenta, todos estos números van de 2 en 2, pero ya no sumando, sino que multiplicando. Otro caso, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Se acuerdan la famosa serie de Fibonacci? 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13 y así sucesivamente. Hay distintas maneras de cómo ordenar, pero ¿saben qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Esto. Progresión aritmética, cuando los números están ordenados de forma aditiva con respecto a un mismo número constante llamado razón. Vamos a analizar solo estos casos. Bien, nos damos cuenta que estos números se encuentran en progresión aritmética. El símbolo nos indica ello. Ahora, observen, tenemos 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. Pero pensemos un momento. Este número 5 es el primer número aumentado una vez la razón. Este número 8 es el primer número aumentado dos veces la razón. La misma idea lo voy a generalizar. Observen. El número 2, el segundo término, es igual al primero más una vez la razón. Aquí está, el primero más una vez la razón. El tercer término tendría que ser el primero más 1, 2, dos veces la razón. Acá está, más dos veces la razón. El cuarto término tendría que ser el primero más ¿cuánto? Más 1, 2, 3 veces la razón. Entonces, chicos, si hablamos acerca del quinto término, ¿a qué sería igual? El primer término más ¿cuánto? 4 veces la razón. Si hablo acerca del séptimo término, sería igual el primero más ¿cuánto? 6 veces la razón. Si hablamos acerca del décimo término, tendría que ser el primero más ¿cuánto? 9 veces la razón. Entonces, chicos, si nosotros queremos generalizarlo, deberíamos decir que el término del lugar n tendrá que ser el primero más, ¿se acuerdan? Si acá es 3, acá es 2. Si acá es 4, acá es 3. Siempre uno menos. Por lo tanto sería n menos 1 veces la razón. Ahora, ¿qué diremos? Lo siguiente, que el enésimo término es igual al primero más n menos 1 veces la razón. En este caso, el a sub n habla acerca del término del lugar n. Eso es lo que vamos a poner. Término del lugar n. Término del lugar n. O por ejemplo, enésimo término, ¿no? Lo escribiremos. Enésimo término. Bueno, la razón representada por esta r puede ser cualquier cosa, ¿ya? Ahora, ese es un problema. Por ejemplo, la razón puede ser negativa. Puede ser menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. También la razón puede ser fraccionaria. O sea, más un medio, más un medio, más un medio, qué sé yo. Entonces, la razón siempre es una cantidad que vamos a sumar de forma constante. No necesariamente es entera, como lo repetimos. Bueno, ahora vamos a analizar unas cuantas observaciones y propiedades de esto. Bien, continuemos. Vamos a seguir analizando esta progresión aritmética. Por ejemplo, tenemos el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así. Y vamos a encontrar el término enésimo. ¿Qué quiere decir? El término en lugar 17, el término en lugar 35, un término en lugar cualquiera, siendo este AU el último término de toda nuestra progresión aritmética.
Recordemos que dicha progresión aritmética está ordenada con un mismo número constante llamado razón. Siempre estamos sumando la razón. Ya habíamos dicho que esa razón puede ser pues una fracción, puede ser negativa, qué sé yo, pero siempre vamos a sumar esa misma cantidad. Entonces, chicos, ¿se acuerdan que habíamos demostrado cómo se encontraba el término enésimo? Este término enésimo tendría que ser el primer término más n menos 1 veces la razón. ¿Sí? Lo habíamos demostrado. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que voy a hacer a continuación? Por ejemplo, este AU tendría que ser entonces el primer término más, recuerden que es la ubicación restada de la unidad. En este caso tendríamos u menos 1 veces la razón. Quiero que me ayuden a despejar esto. Por ejemplo, este A1, ¿no? Este primer término iría al otro miembro a restar. Bueno, se dice así. AU menos A1 tendría que ser u menos 1 veces ¿qué? La razón. Pero esta razón que está acá, no sé qué cosa es. Ya, esta razón que está acá multiplicando iría al otro lado a dividir. Tendríamos una expresión de la siguiente forma. Aquí está. Pero ¿se han dado cuenta que este 1 que está restando puede ir al otro lado a sumar? Entonces tendríamos ahí está. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Quiero que me ayuden a pensar esto. Del 1 al 3 hay 3 términos, del 1 al 4, 4 términos, del 1 al 5, 5 términos, del 1 al 10, 10 términos, del 1 al 20, 20 términos. Entonces, chicos, ¿qué significa del 1 al AU? Tendremos U términos. Entonces, esta U viene a ser para nosotros el número de términos. El número de términos. ¿Y cómo se encuentra el número de términos para una progresión aritmética? Último menos el primero sobre la razón, y a todo ello le sumamos 1. Así es como vamos a encontrar el último de todo, así es como vamos a encontrar el número de términos de una progresión aritmética. Bien, ahora quiero que me ayuden a analizar la diferencia de dos términos. ¿A qué me refiero? Observen. ¿Qué tal si nosotros tenemos, no sé, se me ocurre poner el término, ¿no? El sexto término, y le voy a restar el cuarto término? Ahí está. Entonces, si nos hemos dado cuenta, entre el sexto y el cuarto término hay 2 veces la razón. Entonces, si yo lo resto, me tendrá que dar, pues, lógicamente, 2 veces la razón. Profe, no, ya, no se entiende. Entonces, acá está mi moto. ¿Qué tal si lo hago al revés? ¿A qué me refiero? Miren, desde este A4 para llegar a 6, ¿sí o no que hemos sumado 2 veces la razón? Creo que se entiende mejor, ¿sí? Vamos de nuevo. ¿Qué tal si del segundo término yo quisiera llegar al quinto término? Del segundo término para llegar al quinto término tendríamos que sumar ¿cuánto? 3 veces la razón. Eso es lo que voy a poner a continuación. Entonces, si nosotros queremos llegar, por ejemplo, del primer término, del primer término, ya está bien, del primer término. Del primer término lo voy a llevar al sexto término. Se han dado cuenta que tuve que sumar 5 veces la razón. Pero qué, pero qué tal si nosotros, no sé, se me ocurre poner, en este caso, del cuarto término, yo quisiera llegar al décimo término. Pues, chicos, tendríamos que sumar 6 veces la razón. Creo que ya se han dado cuenta, ¿sí o no? ¿Qué tal si lo generalizamos? ¿A qué me refiero? Imagínense que nosotros tenemos un término de lugar X. Yo quisiera llegar al término de lugar Y. ¿Qué tendríamos que hacer? Si se han dado cuenta, de 4 para llegar a 10 le tuve que sumar 6 veces la razón. De 2 para llegar a 5 le sumé 3 veces la razón. De 4 para llegar a 6 le sumamos ¿cuánto? 2 veces la razón. Profesor, quiere decir que estos dos tendrá que darme el lugar al cual yo quiero llegar. Claro, entonces tendrías que sumarle ¿cuánto? ¿Sí o no? Que sería y menos x veces la razón, ¿o no? Porque debes llegar al lugar. Si ustedes suman esto, les dará el lugar que desean. Pero ¿qué más? Bueno, lógicamente, esto ocurre si el y es mayor al x, ¿no? Para que se entienda.
Ahora, ¿qué tal si nosotros despejamos esto? ¿A qué me refiero? El sexto lugar menos el cuarto lugar sería 2 veces la razón. Seguimos. El quinto lugar menos el segundo lugar tendrá que ser 3 veces la razón. Ajá. El décimo lugar menos el cuarto lugar será 6 veces la razón. Entonces, chicos, observen. ¿Qué tal si decimos lo siguiente? El término del lugar y restado con el término del lugar x tendrá que ser y menos x veces la razón. Exactamente igual si el y es mayor al x. ¿Sí? ¿Se comprendió? Ya. A continuación vamos a hacer su demostración. Bien, continuemos. Observen. Quiero analizar un poco más de dónde viene esto. Si bien es cierto, nosotros ya habíamos trabajado la progresión aritmética, nos dimos cuenta el término del lugar n, el enésimo término, encontramos también el último término y en este caso estamos viendo la diferencia de dos términos a que es igual. Entonces nosotros sabemos que la diferencia de dos términos será la diferencia de sus ubicaciones multiplicada por la razón. ¿Y cómo podemos generar esto? Es recontra sencillo, miren. Nosotros tenemos en este caso AY. Si recordamos la teoría, cómo encontrar un término en lugar n, tendría que ser el primer término más y menos 1 veces la razón. Y acá tendríamos el AX, el primer término más x menos 1 veces la razón. Recordemos que el y es superior al x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Es recontra sencillo. Lo único que vamos a hacer es restarnos. ¿A qué me refiero? Observen, miren acá. Si restamos esto, aquí vamos a tener el AY menos el A. Al restar, y observen, al restar esto, ¿ya? Bueno, estos unos se van a cancelar y tendríamos en este caso y menos x veces la razón. Creo que sí, ¿no? Creo que se entiende. Ajá, entonces tenemos demostrado este. Ahora, ¿qué ocurrirá? Profe, ¿y cómo va a demostrar esta propiedad? Sencillo, lo único que se hace es el término en lugar x lo llevaría al segundo miembro a sumar y tendríamos esto, que el AY será igual a AX más y menos x veces la razón. Sí, bueno, esa sería su demostración, pero creo que la manera como lo analizamos es un poco más entendible. A continuación continuaremos analizando y ahora vamos a ver cómo se encuentra la suma de todos estos términos. Bien, continuemos. Ahora quiero demostrar la suma de términos de una progresión aritmética. Recordemos, esta suma tendrá que ser primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, así hasta el último término. Toda esa suma tendrá que ser el primero más el último sobre 2 multiplicado por el número de términos. Entonces, chicos, ¿cómo podemos demostrar esto? ¿Ya? Es sencillísimo, es muy fácil. Miren, voy a hacer un pequeño paralelo y voy a ir completándolo para que se den cuenta. Tranquilos, observen. ¿Qué tal si nosotros tenemos 1 más 2 más 3 más 4? Una suma sencillísima. Entonces, nosotros sabemos que 2 más 3 es 5. 3 más 2 es 5. Orden de los sumandos no altera la suma. Entonces yo puedo sumar como mejor me convenga. ¿A qué me refiero? 4 más 3 más 2 más 1. No lo va a alterar, sigue siendo la misma suma. Luego, lo que vamos a hacer a continuación es sumarlo. S más S tendremos 2S y acá tendríamos 5, 5, 5, 5. Esta idea es la que yo quiero que entiendan, ¿ya? Quiero que recuerden esto en todos los pasos que voy a trabajar. Este A1 lo voy a escribir, el primer término exactamente igual lo vamos a escribir. El segundo término nosotros sabemos que es el primero más una vez la razón, ¿sí? Lo vamos a agrupar de esta forma. El tercer término tendrá que ser el primer término más 2 veces la razón. Y así sucesivamente hasta el último término. Y el último término lo voy a poner como el primero más u menos 1 veces la razón. Ahí está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Voy a invertirlo. ¿A qué me refiero? Voy a expresar todo en función al último término. Acá está el último término más el último término menos una vez la razón.
Profe, ¿y por qué? Sencillísimo. Miren, más 1, más 1, más 1, más 1. Cuando tú lo inviertes es menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, considerando lógicamente al último término. Entonces, como él es el último término, su anterior último término menos una vez la razón. El anterior a él tendrá que ser el último término menos 2 veces la razón y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a borrar esto. Lo que vamos a hacer es escribir último término menos u menos un veces la razón, ¿no? Como lo invertimos para llegar a nuestro primero. Luego lo que vamos a hacer a continuación es simplemente sumar. Y ustedes me dirán, profe, ¿y para qué? Se van a dar cuenta que a la hora de hacer esta suma van a comenzar a cancelarse términos. ¿A qué me refiero? A la hora de sumar, acá tendremos 2 veces el valor de S. Si sumamos esto, tendríamos el primero más el último término. A la hora de sumar, quiero que se den cuenta que estos dos se van a cancelar. Por lo tanto, tendremos el primero más el último término. A la hora de sumar, pues estos números también se van a cancelar. ¿Y qué tendremos? Tendremos el primero más el último término. Y así sucesivamente. Y acá también, a la hora de sumar, se cancelan. Y luego nos quedará el primero más el último término. ¿Se acuerdan en el ejemplo que les dije? Si yo tengo 1 más 2 más 3 más 4, son 4 números. 4 más 3 más 2 más 1 también son 4 números. Y si ustedes los suman, les quedará 5 más 5 más 5 más 5, otros 4 números. Entonces del 1 al último, al U, va a haber U términos. Estos U términos los estoy sumando con otros U términos. Entonces voy a tener U resultados. Quiere decir que acá tendré U sumandos. O sea, eso se está repitiendo U veces. Acá estás. Esto se va a repetir U veces. A ver si me ayudan. Acá vamos a tener U veces. Ahí está. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos 5 más 5 más 5 más 5, el 5 se está sumando consigo mismo 4 veces, o sea, sería 5 por 4. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá será 2 veces S y será igual a 1 más, bueno, el primer término más el último término, multiplicado todo ello por U. Pero del 1 al U hay U números. Entonces esa U viene a ser el número de términos. Y eso es lo que... ya. No sé dónde dejo mi mote, me distraigo. Ya, esto de acá sería U términos, ¿no? U viene a ser el número de términos. Acá está. ¿Sí? Pero S es 2 veces S. Entonces yo no quiero su doble, sino que yo quiero simplemente S. Ese 2 que está multiplicando lo llevo al otro lado a dividir. Aquí está. Esta es la demostración de la suma de términos de una progresión aritmética. Yo les prometí que iba a hacer el tema de sumatorias y sí lo voy a hacer, pero para hacer sumatorias necesito que este tema quede claro. Sumatorias sí o sí lo voy a trabajar, pero primero debo trabajar lo que es sucesiones. Si no me equivoco, son 2 o 3 clases de sucesiones y de ahí continuo con sumatorias y 4 operaciones y demás. Así que paciencia. Bien, vamos a poner en práctica ya la teoría que hemos desarrollado. Por ejemplo, me están pidiendo el término en lugar 20, el término en lugar 15 y la sumatoria de los 20 primeros términos y los 15 primeros términos. ¿Cómo tendremos que trabajar ello? Sumamente sencillo. Chicos, lo primero que hacemos es identificar la razón. Si nos damos cuenta, todos ellos van de cuánto en cuánto, de 3 en 3. La razón es positiva. Vamos a encontrar razón negativa, también podemos encontrar razón fraccionaria, pero como siempre les he dicho, la razón es un término que no se va a alterar, siempre se va a repetir. Ya, su naturaleza puede ser distinta, qué sé yo. Bien, si queremos
Si queremos el término en lugar 20, sabemos cómo se trabaja esto. Es sumamente sencillo. Tendríamos el primer término más 1 menos 19 veces la razón. Ahí está. El primer término, 2 más 19 veces la razón, que será 3. 19 por 3 sería ¿cuánto? 57. Más 2, 59. Ahí está. Quiere decir que el término en lugar 20 es igual a 59. Ahora vamos a encontrar el término en lugar 15 o 15º término. Tendríamos en este caso el primero más 14 veces la razón. El primero será 2 más 14 veces la razón. Recuerden que la razón es 3. Ahora decimos lo siguiente, 14 por 3, eso tendría que ser 42. Más 2, 44. Ahí está. Bien, ahora diremos lo siguiente. ¿Cómo calcularemos la suma? La suma es sencilla. Como ya hemos encontrado el número de término 20, el término 20, esta suma es el primero más el último. Como son 20 términos, el último es el término en lugar 20 sobre 2 multiplicado por el número de términos. Y sencillo, del 1 al 10, 10, del 1 al 30, 30. Entonces del 1 al 20, como me dicen 20 términos, 20 sumandos, perdón, serán 20 términos. Nada más. Entonces me ayudan. El primer término viene a ser 2. El término en lugar 20 es 59. Este 2 que está dividiendo, este 2 que está viendo acá, lo voy a hacer que divida el 20. Me quedará simplemente 10. Y bueno, la suma de esos 20 términos tendrá que ser ¿cuánto? Esto es 61 por 10, 610. ¿Sí? Ahora, ayúdenme con esto. ¿Cómo sería? Bueno, no me pueden hablar, pero en fin. El primer término más el último, que es el término en lugar 15, sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Si me piden sumar 15 términos, de ley pues hay 15 números. Entonces seguimos. Este primer término sabemos que vale 2. Ahí está. Voy a ponerlo un poco más acá para que entre. Ya, acá tenemos la sumatoria de los 15 términos. El primero es 2. El último es el término en lugar 15. Eso lo habíamos encontrado, nos daba 44. Todo ello sobre 2 multiplicado por el número de términos, en este caso 15. Continuemos. ¿Cuánto sería 2 más 44? Sería 46. 46 entre 2 tendremos 23. Entonces acá será 23 por 15. Ajá. ¿Y se acuerdan que nosotros habíamos aprendido cómo multiplicar números de 2 cifras de forma rápida y efectiva? Revisen el video, que es demasiado útil. Ya, un pequeño repaso. 3 por 5, en este caso tendríamos 15, llevamos un 1. 3 por 1, 3. 2 por 5, 10. Más 3, 13. Más este 1 será 14. Llevamos otra vez 1. 2 por 1, 2. Más este 1, 3. O sea, 345. ¿Ya? A continuación haremos más ejemplos para seguir reforzando la teoría que habíamos visto. Bien, continuemos. Ahora aprenderemos a calcular el número de términos. Si bien es cierto, habíamos demostrado cómo encontrar el número de términos para una progresión aritmética. Entonces voy a hacer la aplicación. ¿Cómo se utiliza esto? Es recontra sencillo. Miren, tenemos 2, 5, 8, 11, el mismo ejemplo. La razón sería 3. El último término es 65. ¿Cuántos términos tiene esto? Fácil. Será el último. ¿Quién es el último? 65. Menos el primero. ¿Quién es? 2. Último menos el primero sobre la razón. Y la razón tendrá que ser 3. Y a ese resultado se le sumará 1. 65 menos 2 será ¿cuánto? 63. 63 entre 3 estamos hablando de 21. Más 1, acá hay 22 términos. Nada más. O sea, este es el término en lugar 22. Ahora, ¿qué cosa es lo que me dicen? Observen. Me piden calcular el término en lugar 37 restado del término en lugar 21. Entonces, chicos, ¿cuál es el problema que nosotros encontramos aquí? Es que varios de los alumnos, cuando recién inician su preparación, los encuentran, ¿no? O sea, he visto que el alumno busca el término en lugar 37, encuentra el término en lugar 21 y después lo resta.
O sea, son errores que uno cuando recién inicia su preparación comete. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? La propiedad que les había dicho. Cuando nosotros restamos dos términos que se encuentran en una progresión aritmética, el resultado será la diferencia de sus lugares multiplicada por la razón. En este caso será 37 menos 21 multiplicada por la razón. En este caso será 3. Si nosotros hacemos esa resta, estamos hablando de ¿cuánto? 16, y 16 por 3 será 48. Ya. A continuación vamos a analizar el último punto de la progresión aritmética de primer orden. Bien, ahora hablaremos de una sucesión de primer orden. Ustedes se preguntarán, profe, ¿qué cosa es esto? Ya, es recontra sencillo. Voy a explicarles de una manera básica, recontra elemental. Voy a tratar de no utilizar mucha terminología matemática. Siempre en nuestras clases queremos que nuestros alumnos se sientan cómodos y que entiendan, porque ese es el principal objetivo. ¿Ya? Ahora, escuchen, una sucesión de primer orden. Voy a trabajar algo llamado funciones. Muy sencillo, muy fácil, ¿ya? Diremos, ¿ya? F de x igual a ax más b. Voy a escribir ello. Es una función lineal. Cuando nosotros lo representamos en una recta, su gráfica es una línea, por eso adquiere su nombre de función lineal. Más adelante, si nos animamos a hacer álgebra, vamos a explicar ello. Pero mucho más adelante. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver? Les explico. Muy sencillo. Imagínense que nosotros decimos, ¿no? F de x igual a 2x más 3. ¿Sí? Entonces vamos a ir reemplazando poco a poco. Quiero que me ayuden. Por ejemplo, si esto fuera 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Si fuera 2, acá sería 2 por 2, 4, más 3, 7. Si aquí fuera, no sé, se me ocurre 3, 2 por 3, 6, más 3, 9. Si acá fuera 4, entonces será 11. Si tenemos 5, acá tendrá que ser 13 y así sucesivamente. Entonces, la sucesión de primer orden, si ustedes quisieran verlo de una manera muy fácil y muy sencilla, simplemente viene a ser los valores numéricos que adquirimos en una función. Nada más. ¿Se han dado cuenta? 5, 7, 9, 11, 13 son sus valores numéricos. Profesor, ¿qué me quiere decir? Voy a darle a esta progresión aritmética la forma de una sucesión de primer orden. Voy a tratar de encontrar de dónde viene. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es recontra sencillo. ¿Ya? Lo primero que se hace es encontrar el término anterior a toda la progresión. ¿A qué me refiero? Su anterior. Acá está, el anterior. A este término le vamos a llamar el término 0, porque está antes de todos ellos. Entonces, la forma la vamos a encontrar de la siguiente manera. Se dice la forma. ¿Y si la demostramos? ¿Qué les parecería? Observen. Voy a hacer primero la demostración y acá lo vamos a poner. Vamos a trabajar al revés. Vamos a hacer la demostración. Entonces, este primer término, ¿a qué sería igual? Al término en lugar 0 más una vez la razón. ¿Sí? Continuemos. El segundo término sería el término en lugar 0 más 2 veces la razón. El término en lugar 3 tendría que ser el término en lugar 0 más 3 veces la razón. Entonces, el término en lugar n va a ser el término en lugar 0 más n veces la razón. Y esa sería su forma. Entonces, nosotros podemos poner el término en lugar n será n por r más el a sub 0, el término anterior a todos ellos. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo para que se den cuenta a qué me refiero. Ya. Me voy a olvidar por un momento de esto. ¿Ya? Nos vamos a olvidar. Y se van a dar cuenta a qué me refiero. Ejemplo básico. Vamos a poner 2, 5, 8, 11,
14. Es la que siempre me acuerdo, la que más utilizo para mis ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Primero, voy a calcular la razón. En este caso la razón será 3. Creo que se entiende. Ahora el anterior. El término que está antes de todos ellos. En este caso sería menos 1. Entonces la forma. La forma tendría que ser para nosotros. El término en lugar n será n por la razón. O sea, 3n y lo acompañamos del término anterior a todos ellos, menos 1. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos el quinto término, tendríamos 3 por 5 menos 1. 3 por 5, 15 menos 1, 14. El quinto término. Ahí está. Ajá. Entonces, como les había dicho, una sucesión de primer orden simplemente viene a ser los valores numéricos que adquiere una sucesión. Nada más, así de sencillo. Otro caso para que lo visualicen, por ejemplo, ¿no? Para que se den cuenta a qué me refiero. Miren, f de x igual a 3x menos 1. Como función, ¿ya? Como función. Entonces, si se han dado cuenta, esto que está acá, ¿ya? Está semejante con él. Profe, más o menos, te explico. El primer término, este sería el primer término. Acá, ¿cuánto tendrías? 2. Este sería tu segundo término. ¿Qué tendrías? 6 menos 1, 5. Acá tenemos el tercer término. 3 por 3, 9. Menos 1, 8. Y se han dado cuenta, estamos reconstruyendo nuestra sucesión, que son los valores numéricos de una función de primer orden. Y vamos a demostrar la suma de ello para finalizar nuestra clase. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sumar todos estos términos. ¿A qué sería igual la suma de ellos? Es recontra sencilla, ¿ya? Es sumamente fácil. Voy a tratar de calcular la suma. Esto me va a servir bastante para la siguiente clase, que va a ser sucesión de segundo orden. Sí, voy a hacerme todo sucesión de segundo orden y también lo voy a demostrar. Si tenemos tiempo, también voy a hacer lo que se refiere a progresión geométrica. Bueno, todo si tenemos tiempo. Entonces, bueno, acá creo que no hay gran cosa, ¿no? Como les dije, vamos a sumar. Queremos sumar los n primeros términos. Entonces, ¿cómo sería esto? Sencillo, hay que sumar todos estos. A sub 0 más a sub 0 más a sub 0 más a sub 0 más a sub 0 n veces. Entonces tendremos a sub 0 multiplicado por n más. ¿Y se han dado cuenta de esta suma que está acá? Sí, puedo factorizar el r. Y tendríamos lo siguiente. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 así hasta n multiplicado por r. Y yo sé lo que ustedes me van a decir. Profesor, esto de acá es fácil, ¿no? Es la suma de los n primeros números enteros positivos consecutivos. Sí, sí lo sé. Pero como todavía no he hecho ese tema, porque me queda uno pendiente de lo que se refiere a sumatorias, ahí voy a aprovechar para demostrar. O sea, vamos a estar un poco activos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La sumatoria de estos n términos, acá será el a sub 0 por n. Profe, ¿y cómo lo voy a trabajar? Sencillo. Voy a aprovechar la propiedad que ya hemos demostrado. El primero más el último, como es del 1 al n, son n términos y no se olviden de dividir esto entre 2. Ahí está. Y multiplicamos por la r. Luego lo que tendremos que hacer será ordenarlo. Acá vamos a poner a sub 0 por n y creo que esto ya lo conocen. N conmutativa, 1 más n, n más 1. Multiplicado por r. Ahí está. Bien, y si llegas hasta aquí, no te olvides de comentar, compartir, suscribirte, darle like, que nos ayuda mucho y nos motiva a seguir subiendo contenido. Y recuerden, no hay que ser genio, hay que ser ingenioso. Nos vemos.